Apreciados estudiantes, saludos para todos. Nuevamente, la presentación de los parámetros estadísticos de una distribución de datos descriptivos. Posteriormente se obtienen los datos con el programa estadístico StatGraphy. En esta ocasión vamos a encontrar el parámetro llamado coeficiente de variación. El coeficiente de variación también es una medida muy sencilla que depende de la varianza, de la desviación estándar, y posteriormente vamos a obtener lo que es ese coeficiente de variación. Nos dice que el coeficiente de variación es un parámetro estadístico que sirve para determinar la dispersión de un conjunto de datos con respecto a su media. El coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar de los datos entre tu promedio o media aritmética, tal como aparece aquí. Entonces tenemos que ese coeficiente de variación va a ser igual a la desviación estándar dividida la media aritmética y lo vamos a multiplicar por 100. En algunas ocasiones encontramos que el coeficiente de variación va a estar en parámetros de 0 a 1 o lo encontramos para este caso con el programa StatGraphy que él posteriormente lo pone en porcentaje. Entonces, al encontrar ese coeficiente de variación en valores de 0 a 1 hay que multiplicarlo por 100 para elevarlo a porcentaje. Entonces tenemos que ese coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividida la media aritmética y multiplicado por 100. Para poder llegar a ese coeficiente de variación tenemos que tener en cuenta el concepto de varianza y la desviación estándar. Recordemos que para llegar a la varianza, y que ya como en videos anteriores le hemos mostrado, ya sabemos cómo llegamos al proceso de la varianza, y que la varianza tenemos esto como fórmula, que es que a cada dato lo vamos a dividir entre el valor de la media, lo elevamos al cuadrado, y finalmente a toda esa sumatoria la dividimos entre n-1, ¿cierto? Entonces, con base en eso, llegamos a lo que es la varianza. Pero recordemos que la varianza es la medida estadística que es igual a s elevado al cuadrado. Pero al despejar esta variable, entonces obtenemos que para llegar y convertirlo a desviación estándar, entonces va a ser que la desviación estándar simplemente es la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Sí? Entonces, cuando obtenemos el valor de esa desviación estándar, entonces tenemos acá, recordemos que la varianza, tenemos una varianza poblacional o podemos tener una varianza muestral o una varianza poblacional. Y en este caso entonces encontramos que al llegar a esos dos valores, entonces ya podemos definir para lo que es el coeficiente de variación. Vamos a ver el mismo ejemplo que hemos visto con lo que tuvimos la varianza y el que tuvimos la desviación estándar. Entonces decimos que se encuestaron 15 familias de un barrio o una ciudad cualquiera y se desea conocer el número de recargas a celulares que algunos de los miembros de la familia realizan en el mes. Luego realizada la encuesta y organizado los datos, se encontraron los siguientes resultados. Entonces encontramos que eso es el valor de n, o este fue el número de la población que se encuestó, que en este caso es igual a 15. n igual a 15, y para cada dato que encontramos abajo, entonces el número de recargas que realizan en esos hogares. Luego obtuvimos la media y obtuvimos que esa media es igual a 6.2, pero que para obtener lo que es la varianza simplemente cogimos a cada dato, le restamos la media y aparece su resultado, y luego tomamos esos datos a cada uno de esos elementos, los elevamos al cuadrado y finalmente obtuvimos que la sumatoria de esos datos elevado al cuadrado era un valor de 192.4. Entonces, como tenemos que es 192.4, entonces eso simplemente lo dimos entre el valor de n-1 y obteníamos el valor de la varianza. Entonces, como decimos que varianza es igual a 13.74, simplemente lo que tenemos que obtener es despejar el valor de la varianza y encontrar la raíz cuadrada de esa varianza, que es la que nos va a dar el valor de la desviación estándar. Entonces, tal como aparece acá, entonces nos dice que la desviación estándar de este dato es igual a la raíz cuadrada de 13.74, que es igual a 3.707, y ya obtenemos el valor de la desviación estándar. Al obtener todos esos datos, entonces podemos observar que como esta es la varianza, al despejarlo tenemos desviación estándar. Entonces en este caso tenemos acá que varianza es igual a 13.74, desviación estándar es igual a la raíz de 13.74, que es igual a 3.707. Entonces obtenemos que esa desviación estándar ya va a ser el punto para poder llegar a lo que estamos buscando, que es el coeficiente de variación. Para el coeficiente de variación, como tenemos que necesitamos la media aritmética y necesitamos la desviación estándar, entonces ya tenemos las dos medidas. Entonces tenemos acá desviación estándar, que en ese caso, ¿cuánto es? Nos dice que la desviación es estándar,
La desviación estándar en ese caso nosotros tuvimos que es igual a 3.707, que en el caso acá lo tenemos, y que la media de esos datos era igual a 6.2. Al multiplicarlo por 100, entonces tuvimos que 3.707 dividido 6.2 nos da la medida de 0.059, pero que al multiplicar esto por 100 obtenemos que el coeficiente de variación es igual a 59.79. Aquí tenemos la medida del coeficiente de variación. Muchísimas gracias.